Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Hace unas décadas atrás, una de las cosas que pasaba con las familias es que eran muy, pero muy numerosas. No sé si se recuerdan, generalmente las familias tenían 7, 8, 9 hijos, ¿se acuerdan? Y dice, ¿cómo tan grande las familias? De hecho, creo que, si mal no recuerdo, mi madre tenía 18 hermanos. 18 con el mismo padre. Imagínense 18 hermanos, ahora quedan como 11, 12, no tengo idea cuántos quedan muertos, pero yo no tengo idea de cuántos en realidad quedan. Hay una infinitud de primos que tengo, que tampoco los conozco bien, de hecho no creo que los reconozca a todos, y sobrinos un sinnúmero. En realidad yo no conozco muy bien a todos los integrantes de la familia por parte de mi madre. Entenderá que son casi 15 personas, 15 hermanos, 15 tíos, más sus hijos, que serían mis primos, más los hijos de sus hijos. Ahora dice, uno dice en la actualidad, ¿cómo hizo para tener 15 hijos? No, 18 hijos, ¿cierto? Apenas estamos con 2, algunos de acá, ¿cierto? Estamos sufriendo con 2 hijos, imagínate con 15. Ya, ¿cierto? Estaríamos, o nos morimos del susto o algo pasa. Pero en realidad las familias antiguas tenían esa cosa. A veces uno, como chileno, hace bromas, ¿cierto? Es que no tenían televisión, ¿cierto? Dice, ya, puede ser. Pero en realidad las familias de antaño eran numerosas. Ahora, hemos estado hablando las últimas semanas, hablando de la genealogía del Señor, o de las genealogías, tanto de Mateo como de la de Lucas. Y eso nos permite entender un poco más por qué están en las Escrituras. Y creo, queridos, que una de las cosas que pasa cuando leemos las genealogías, se lo he comentado, que la gran mayoría de los creyentes se salta las genealogías, ¿cierto? Vamos a Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí Levítico 1, 2, 3, lo salto hasta el 9, Números también me lo salto hasta el 9, y ahí sigo leyendo, ¿cierto? Crónica no la leemos porque casi son puros nombres hasta el capítulo 10, y Mateo obviamente a veces lo leemos porque son más pequeñas. Pero las genealogías, queridos, están ahí por un propósito fundamental. Ellas desempeñan un papel de poder establecer las líneas genealógicas de la tribu o de la nación de Israel, y así destinar a sus responsabilidades, o sus, podríamos llamarle, sus labores dentro del culto. Ahora es interesante también notar que cuando Mateo y Lucas escriben sobre las genealogías que tenemos ahí, ya mencionado en otras ocasiones, que Mateo lo hace con el fin de establecer el reinado del Mesías. Ese es el punto principal por la cual Mateo lo que hace es colocar la genealogía de Jesucristo, empezando por David, ¿ya? Y es acentuar el trono que le corresponde al Señor. Trono literal, por cierto. No es un trono celestial, sino un trono terrenal, físico, en el cual el Rey de Reyes se sentará a gobernar a las naciones. Por otro lado, Lucas lo que hace es establecer no una genealogía física directamente, hasta cierto punto sí lo hace, sino más puntualmente a una genealogía por adopción, ¿ya? Que es lo que se dice. De hecho, muchos teólogos piensan que la genealogía que está en Lucas en realidad es la genealogía de María, debido a que obviamente como se debían casar con la misma o con personas de la misma tribu, lo más seguro es que esa genealogía corresponde más a María que a José. Y habíamos visto básicamente hasta el verso 30 de la genealogía del capítulo 3 de Lucas. Así que hoy, Dios mediante, terminamos con la genealogía para seguir con el estudio de la vida del Señor. Ahora, en esta última, desde el 31 hacia adelante, vamos a ver dos grupos grandes de familias. Una de ellas es la familia de David, de donde nace David, y otra es la familia de los padres. Ya, son los dos grupos más grandes que hay.
Y es lo que dice el verso 31, dice, vamos a leer del 30, capítulo 3, verso 30. Eliakim, obviamente básicamente habla de él, Eliakim de Melea, Melea de Mainán y Mainán de Matata, Matata de Natán y Natán de David. Ahí estamos. Ahora estoy leyendo otra versión por si acaso, que no se complique. Ya, pero ahí está. Verso 30 dice: hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim. Avanza nomás para leer la versión Valera ahí. Hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán. Ahí está el verso 31, y ahí estamos. Hijo de David, hijo de Isaí. ¿Ya? Ahora, el verso 31 presenta a Melea. Ahora, aquí tenemos a uno de los descendientes que solo aparece aquí, no aparece en ninguna otra lista, ya, o probablemente aparezca, no aparece en ninguna otra lista, y aunque posiblemente proviene de la palabra Melea, ya que significa plenitud, no se sabe en realidad en detalle su significado del nombre, y tampoco se mencionan más detalles de él. Lo que pasa a veces que en la genealogía no se mencionan más nombres, y la única vez que aparece es en el texto. Y luego sigue con Mainán. Ahora, ese nombre es probablemente una transliteración del nombre Menán, ¿ya? Y obviamente pasa lo mismo que anterior con el Melea. No se dan más detalles respecto de ese hombre, no se especifica, sino que solo tenemos la información aquí. No aparecen más detalles, por si acaso. Después le sigue Matata. Ahora, ese nombre aparece dos veces en las escrituras. Una es la que tenemos aquí y la segunda vez lo encontramos en Esdras 10:33. Ya son las dos veces que aparece el nombre Matata. Y significa regalo de Dios o don de Dios. Ya, eso significa Matata. Sobre el personaje que tenemos acá puntualmente no aparece en detalle tampoco, pero sí no es la única vez que se menciona el nombre. Y luego tenemos a Natán. Yo creo que a este sí lo conocen más, ¿cierto? De hecho, dentro de las escrituras encontramos a 7 personajes con ese nombre. Dentro de ellos está el padre de Igal, ¿ya? Está el padre de Igal, que fue uno de los valientes de David. ¿Se acuerdan de los valientes de David? Los que no han leído, sí, ahí están los valientes de David. Y uno de ellos se llamaba Natán. Ya está en 2 Samuel 23:36. También está el padre de Azarías, quien era un oficial principal de Salomón. También se llamaba Natán. Ya era un principal oficial de Salomón, y obviamente se encuentra en Reyes, ya, Primera de Reyes 4:5. Y también tenemos a aquel hombre, profeta de Dios, quien estuvo con David, ¿se acuerdan? Y que además acusó, exhortó, amonestó a David por causa de su adulterio, ¿se acuerdan? Cuando viene Natán a David, dice: te voy a contar una historia. Un hombre tenía muchos ganados, mucha riqueza, y vio un hombre pobre que solo tenía una corderita. ¿Se acuerdan? Dice que vino un visitante al hombre rico, y el hombre dijo: bueno, voy a quitarle la corderita al pobre y se la voy a dar. Y el juicio de David, al escuchar la historia, fue tan duro, dijo que él tiene que morir. Y tan remata, diríamos, un buen chileno, diciendo: bueno, ese eres tú. Y yo creo que ese tipo de exhortaciones directo al hueso tiene que haber calado profundamente a David, a tal manera que tenemos un salmo, ¿se acuerdan? Contra ti solo he pecado. Y en realidad fue muy profundo lo que David tuvo que experimentar por causa de su pecado. De aquí tenemos al hombre de Dios que lo exhortó y lo confrontó con su maldad. Natán, el profeta, ya, que lo acusó no solamente de un acto ilícito que era el adulterio, sino también otro acto ilícito que era matar a Urías, el esposo de Betsabé. Las dos en uno. Entonces ahí tenemos a este Natán. Por otro lado, querido, el nombre Natán significa Dios ha dado.
Ya, si quieres ponerlo alguna vez, soy con Natán, eso significa Dios ha dado. Y este Natán es aquel que le da origen a la genealogía davídica. Este Natán que estamos viendo acá no es Natán el profeta, no, es un Natán que da origen a la genealogía de David como tal. Ya podríamos decir que es el abuelo de David. Y de ahí obviamente sale también dice el verso 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed. Ahora aquí tenemos a David, y que es uno de los reyes queridos más destacados, queridos y ejemplares de la nación de Israel. No hay otro rey tan destacado como él, incluso Salomón. Salomón no es tan destacado como su padre. Ahora, me puedes preguntar, lo más seguro, ¿y cómo sabemos que es tan destacado? Bueno, cuando tú lees el libro de Reyes, vas a ver que cada vez que los reyes de Judá o del norte hacían algo en contra de Jehová, una de las cosas que vas a encontrar repetidas veces es que no se parecía a su padre David. El comparativo de los reyes que siguieron a David fue David. Cada rey que hacía algo malo, de hecho casi todos los reyes del norte que eran comparados con David, todos hicieron lo malo, porque no hizo como su padre David. Incluso los de Judá, exactamente lo mismo. Cada vez que aparecía un rey malo en el reinado de Judá, porque no hizo como David su padre. Entonces David era el comparativo de todos los otros reyes. Ese rey era destacado, querido, como ningún otro. Incluso la nación de Israel lo estima mucho. No solamente por el reinado que él tuvo, sino porque de él nacería la descendencia del Mesías. Entonces, en realidad, querido, David es un hombre destacado, no solamente en el tiempo acá, sino incluso en nuestros días. De hecho, como dije, hay una referencia directa a él como ejemplo de los otros reyes. Ahora, ¿qué significa su nombre? Básicamente, el nombre de David significa amante, amoroso o amado. Puede ser cualquiera de los tres. La gran mayoría dice que significa amado, pero puede tener las dos otras connotaciones. Fue el menor de 8 hermanos, y se nos dice que él era de hermosa apariencia y el menor de los otros. Digamos que era el más pequeño de todos los hermanos de su padre, y obviamente también era de hermosa apariencia. En su niñez estuvo a cargo de las ovejas de su padre, ¿se acuerdan? Era un pastor. Él sabía muy bien qué significaba cuidar de ovejas. Ahora, generalmente en la nación de Israel, generalmente el menor o una mujer eran aquellos que estaban responsables de esa labor. Era la labor, diríamos, como la más fácil, era como ya, la hagamos a ti. Y eso involucraba, en realidad, un sinfín de cosas. ¿Qué significaba? Cuidar las ovejas de los depredadores. Ahora, deben entender, querido, que las ovejas, a veces los monitos de la televisión pensamos que nos hacen ver que las ovejas son muy inteligentes, ¿cierto? En realidad no es tan así. Las ovejas tienen que tener un líder. Son así, son natas. Si no hay alguien que las guíe, van a terminar muertas. Terminan muertas. Entonces el pastor lo que hace es cuidarlas. El Salmo 23 es un ejemplo claro de lo que es un pastor. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová es mi pastor. Y ahí lo que hace David es pues ponerse él como oveja. Si yo soy la oveja y Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de dedicados pastos me hará descansar. ¿Por qué? Querido, una oveja no come cualquier pasto. Si usted le da cualquier tipo de pasto, la oveja va a terminar con infección y se puede morir. Tiene que ir a buenos pastos para comer buena comida. Lo mismo con la agua. Si usted va y lleva una oveja en agua estancada, el agua estancada está podrida, va a terminar posiblemente con una infección o muerta. Tiene que llevarla a agua corrientes para que pueda brevar sin ningún problema, para que pueda estar cuidada. ¿Por qué? Porque las ovejas, queridos, no tienen defensa, no se pueden defender. ¿Cuándo he visto una oveja defendiéndose de un lobo? Nunca he visto una oveja tirándole pompones al lobo. Solamente los monitos, ¿cierto? Televisión, pero eso es irreal, querido. ¿Qué defensa tiene una oveja? Casi la gran mayoría de los animales tienen algo para defenderse, ¿cierto? Pero las ovejas, ¿qué tienen?
Ya, eso es todo lo que tiene. Y eso no digamos que asusta mucho al depredador, porque esas cosas se lo comen. Bueno, acá vemos a un hombre que sabía muy bien de las ovejas y sabía cómo cuidar también al pueblo de Dios. Ya, como dije, él estaba encargado del cuidado de las ovejas, se desempeñaba como un pastor y también tenía buenas dotes para la música, ¿se acuerdan? Tocaba el arpa. De hecho, fue llevado al palacio de Saúl para apaciguar el espíritu que estaba dentro de él. ¿Se acuerdan? Cada vez que Saúl se volvía medio loco, ¿qué hacía David? Tocaba el arpa para tranquilizarlo. En realidad, David era un buen músico y muchos de los salmos que tenemos son escritos por él. Un músico por excelencia. El dulce cantor de amores, ahí está. Entonces, querido David, sin duda fue un gran hombre, pero también fue un gran amigo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Jonatán? Dice que amó tanto a Jonatán más que el amor de las mujeres. Que él en realidad estimaba a su amigo. Al punto de que si tenía que dar la vida por Jonatán lo iba a hacer, no tenía ningún problema. Es una amistad genuina, obviamente, y es reconocido en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. No hay ningún otro, querido, que se diga que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no solo David. Como dije, un hombre ejemplar, sin duda. Sin duda. Se le reconoce así como aquel que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, excepto en relación a lo tocante a Urías y Betsabé. Pero la importancia, querido, en relación a la genealogía reside en el pacto que Dios estableció con David en 2 de Samuel 7. Pacto en que Dios se juramenta a sí mismo en darle una casa, un trono y un reino eterno. Dios se compromete. ¿Se acuerdan? En un momento David dijo, ¿sabes qué? Voy a construir una casa a Jehová. Y Jehová le manda decir por Natán, ¿quién te dijo que yo quiero casa? Buen chileno, ¿quién te dijo? Yo no he dicho eso, pero no es malo que lo hagas, pero tú no lo vas a hacer. Lo va a hacer tu hijo. Y yo te voy a dar, al contrario, yo te voy a establecer, te voy a dar algo. Una casa eterna, un rey eterno y un trono eterno. A lo que David dice, Señor, yo no soy digno de esto. Siendo tan bajo, tú quieres darme algo que no merezco. Y estoy agradecido. Entonces, Dios se juramenta a sí mismo en darle una casa, un trono y un reino, lo cual es establecido por el ángel también cuando aparece a María, diciendo, ¿se acuerdan? A veces la gente piensa que el hecho de que el Señor Jesucristo reina en la actualidad, y decir, reina en el corazón del creyente, ningún problema. Pero en el reino terrenal que se le dijo a David que iba a reinar, no reina. En la actualidad, querido, no vemos a Cristo reinando físicamente acá en la tierra. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, ¿se acuerdan? En el ángel, cuando se aparece María, dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, etcétera, etcétera. Y el ángel le dice a María, y el Señor le dará el trono de David, su padre. De manera, querido, que cuando hablamos de un trono, es un trono literal, es un reino literal, físico, terrenal. Y el ángel lo entendía así. La nación de Israel lo entiende así. ¿Cristo va a reinar terrenal, físicamente en la tierra? Sí, va a reinar sobre la nación hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Todos. Él va a regir con vara de hierro. Me dice, ¿qué significa eso? Bueno, significa básicamente que si usted cree que no hay justicia, en ese tiempo va a haber justicia perfecta. ¿Qué significa? Tú hiciste algo mal, pagas. De inmediato, pagas. No, pero es que pagas. Vara de hierro es eso. Un ejemplo gráfico, me imagino que no va a entender lo mismo que tenemos padres, podemos entender un poco mejor, es cuando tú le dices a tu hijo, no. Y tu hijo lo hace, vara de hierro, ¿cierto? De una. A la primera, no, nada de que no, perdón, no hay perdón. A la primera, se acabó.
Eso es espada de hierro, directo, justo. Bueno, eso dice la Biblia, que Él va a reinar con vara de hierro en el milenio. Entonces, de manera que el cumplimiento de esa promesa dada a David se cumpliría en Jesús. Y se va a cumplir el Señor en su venida a este mundo. Después, en nuestra línea genealógica aparece Isaí, el padre de David. Ahí tenemos a Isaí. Y el nombre significa básicamente el existente o el viviente. Este tuvo 8 hijos, ¿ya? Y que luego se llegó a ser conocido básicamente por su hijo menor. Antes era un hombre totalmente desconocido como cualquier otro hombre, o muchos de los hombres de la Biblia, pero llegó a ser conocido básicamente por David. Al parecer tenía una buena relación con su hijo menor, David, el cual se hacía cargo de las ovejas y también le daba reporte o le ayudaba con ciertos encargos hacia sus hermanos en la batalla, ¿se acuerdan? Ahora, un detalle importante es que Isaías, haciendo mención de Isaí, lo llama, hablando de Isaí en relación al Mesías, le llama el vástago de Isaí, la raíz de Isaí. Ya hace referencia al Mesías, o sea, de Isaí, de la línea de Isaí va a salir el Mesías, que es el vástago, va a salir el rey. Entonces es conocido por su hijo y por el Señor. Luego tenemos a Obed. El nombre Obed significa siervo y en las escrituras encontramos 5 personajes que poseen este nombre. Uno de estos es nuestro personaje en el texto y que es hijo de Booz, ¿ya? Pero también tenemos a uno de los valientes de David que tenía el nombre Obed. También está el hijo de Semaías, que tenía el nombre de Obed en 1 de Crónicas 26:7. Y tenemos a un capitán, básicamente en 2 de Crónicas 23:1. Y por último está el hijo de Efial, padre de Jehú, esclavo egipcio de Sesán, que también se llamaba Obed. Más detalles de la vida de Obed de acá no aparecen. Solamente que, obviamente, es hijo de Booz. Ahora, ¿quién es Booz? No es Buzz Lightyear. Buzz Lightyear de los monitos. No, es de la Biblia. De acá tenemos a Booz, el siguiente. Y creo que el más conocido también Booz, ya hay más detalles debido a la información que tenemos de él en el libro de Ruth. Y el pariente redentor, ¿se acuerdan? Booz. ¿Qué es eso? Bueno, en la antigüedad, en el tiempo de Israel, ahí había una ley que establecía que si si el esposo moría, ¿cierto? Uno de la familia, el directo, debía tomar a la mujer a las posesiones del que falleció y levantar descendencia, ¿se acuerdan? Lo he mencionado otras veces. Y acá tenemos a Booz con Ruth. Entonces Ruth, ¿se acuerdan que va a donde Booz y se pone a sus pies y dice, en realidad hay otro más cercano que yo, déjame hablar a ver qué puedo hacer? Y termina casándose, obviamente, Booz con Ruth, ¿ya? Ahora bien, su nombre, según Samuel Pérez Millo, significa firmeza o ingenio, porque fue un hombre oriundo de Belén. Este tomó como mujer a una moabita de la cual se daba buen testimonio entre el pueblo y que fue llamada mujer virtuosa. Fíjate, interesante, porque en la Biblia no hay ninguna mujer directamente de la nación de Israel que se le llame virtuosa, solo a una gentil. ¿Se han dado cuenta? Solo a esa mujer. Y el pueblo, no solamente Booz, ¿entendía? El pueblo reconocía que esa mujer, Ruth, era una mujer virtuosa. Ahora, si quiere ver las características de la mujer virtuosa, ahí lea Proverbios 31 y dice, wow, esta es una máquina. Bueno, y parecía ser que Ruth era máquina, o sea, una mujer laboriosa, que trabajaba, que daba lo que más podía, a full. No solamente era laboriosa, tenía un carácter apacible. Tenía todas las cualidades de una mujer, obviamente, como dice acá, virtuosa. Pero lo interesante es que a una gentil se le llame así cuando se supone que debería ser una israelita. Entonces, imagínate hablar con un
gentil, se le llamó así las escrituras. Es como decir lo mismo que le dijo Esteban a los judíos, ¿cierto? Bueno, en el tiempo de Elías solamente se sanó a un gentil. Como picarlo, ¿cierto? En buen chino, sacarle pica. Dios se preocupa de los gentiles. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de mujer gentil y que levantó descendencia judía por Boaz. ¿Ya? Después tenemos a Salmón. Ahora, aquí volvemos a la lista de muchos que no hay muchas especificaciones de los nombres. Ahora, no se sabe mucho de ese nombre, solo se mencionó aquí, aunque era de la tribu de Judá. No hay más menciones, no aparecen más nombres o más personas con ese nombre. Después habla de Naasón, y ese nombre significa encantador o hechicero. Este fue cuñado de Aarón, ya que este tomó a su hermana por mujer. ¿Ya? Éxodo 6:23 aparece ahí que tomó a su hermana y fue cuñado de Naasón. Y a la vez fue uno de los jefes de Judá en la peregrinación en el desierto. Más detalles de su vida no se encuentran, pero sí tenemos un pariente directo de Aarón. Ahí está. Que seguramente estuvo presente cuando a Aarón se le ocurrió hacer el becerro de oro. Lo más seguro que haya estado ahí dándole la foto a su yerno, ¿cierto? Ahí, dale el becerro. Y después tuvo que tomárselo. Después el texto dice hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Y ya entramos con Judá, ya entramos a los padres. Ahora, Aminadab, ese nombre significa el pueblo es generoso. Y ese nombre lo llevan 3 personas del Antiguo Testamento. Uno de esos fue el primogénito de Coat, o de la tribu de Coat. El segundo, hijo de Leví, ya en 1 Crónicas 6:22. Otro es el levita que dirigía a los 112 descendientes de Uziel, designado por David para trasladar el arca. Que tenía que ser también de la tribu de Leví. Y el tercero es el que tenemos acá, en el texto. No se mencionan más detalles de este, pero sí de los otros. ¿Ya? Después dice Aram. Ahora, según Samuel Pérez Millos, que habla de Aram, él dice que es el segundo hijo, el segundo es Aram, dice según la Reina Valera 60, pero que en el texto griego que se usa sería mejor Admin, ¿ya? Según el texto griego. Las variantes textuales para este nombre y para el siguiente son muchas, de modo que las ediciones modernas del Nuevo Testamento optan por dejar los nombres como están. O sea, hay tantas variantes de cómo se escribe o cómo se debería decir el nombre que mejor lo dejan así. Eso fue lo que hicieron, básicamente. Posiblemente, dice Samuel Pérez Millo, se deban las alternativas de lectura al deseo de los copistas de buscar equivalentes en el Antiguo Testamento. El nombre se usa más bien para referirse a territorios geográficos que a personas. Después se menciona a Arni, nombre ausente de la Reina Valera, personaje que no aparece en ninguna referencia del Antiguo Testamento. O sea, básicamente, a veces lo que hacen los copistas es, como no aparece un equivalente, ya dejémosle así, ¿no? ¿Ya? ¿Hay nombres así? Sí. Hay nombres que no tienen equivalentes ni en inglés, ni en chino, ni en ningún otro nombre, y por lo tanto a veces lo colocan así, se inventan un nombre para poder, se parece, pero no es mi nombre, porque no hay equivalente, y eso pasa exactamente acá. Después en la lista tenemos a Ron. Lo único que sabemos de Ron, igual va a pasar lo mismo en adelante, que no hay muchos detalles, es que era nieto de Judá. Más detalles de él no se encuentran. Después tenemos a Fares, y que en hebreos es Pérez, que significa roto o desgarro. ¿Ya? Fue hijo de la unión de Judá con Tamar. ¿Recuerdan que era la Tamar? Era la nuera. Como Judá no le daba a su último hijo, dijo ya, vamos a tomar otra estrategia. Se vistió como una ramera, una prostituta, y Judá la tomó y nació Fares, ¿ya? Y que es hermano de Serah, y que a la vez fundó la familia que lleva su nombre, Fares. Posteriormente tenemos a uno de los primeros padres de la nación de Israel, que he mencionado acá, Judá.
Ahora, Judá fue el cuarto hijo de Jacob y Lea. Su nombre puede equivaler a la palabra celebrado y fue quien dio la idea a sus hermanos que vendieran a José en vez de matarlo. ¿Se acuerdan? Los hermanos dijeron, matémoslo y se acabó el problema con José. Judá dijo, no, mejor vendámoslo. Judá quien dio la idea, y de hecho fue Judá quien después de que José creciera, ¿se acuerdan? Estuviera como virrey en Egipto, le dijera a su padre, yo me hago cargo de tu último hijo. Yo lo llevo, yo te lo traigo, y si no te lo traigo, yo me hago responsable. ¿Por qué? Porque estaban muriéndose de hambre, o iban. Y la única opción que tenían para ir es que llevaran a su último hijo, al hijo, creo que era Benjamín, si no me equivoco. Tenía que llevarlo. ¿Quién se hizo cargo? Judá. Yo me hago cargo. Ahora uno se pregunta, ¿y por qué no a su hermano mayor? Porque su hermano mayor no tenía muy buena reputación, que digamos, con su padre. Se había tomado a una de las concubinas de su padre, se acostó con ella y obviamente eso es una deshonra para su padre y perdió la primogenitura. De hecho, se la dieron a José. Entonces, o sea, imagínese usted si tiene un hijo que el primero, más encima el primero, que no es muy responsable, y tiene al cuarto, al quinto, que sí es responsable, ¿a qué le manda el mandado? ¿Al primero o al quinto? Al quinto, si yo sé que me va a cumplir. El otro no, mejor que se quede aquí nomás el otro, o que vaya, pero que lo acompañe, pero él no es responsable, el otro sí, a él lo manda. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, Judá obviamente fue también importante en la historia y es importante debido obviamente a la bendición que Jacob dio a Judá y que se menciona que no se apartaría el cetro de su descendencia hasta que viniera Silo o Silo. Las palabras Jacob lo que hizo fue decirle, de ti va a pasar, de ti va a salir el Salvador, va a nacer alguien de ahí. Y de que de hecho el título León de la tribu de Judá es porque de qué línea viene, de Judá, y ese título obviamente es del Mesías, y aunque no es el único con ese nombre querido específico en las escrituras, sí es el único que tiene la bendición que recae sobre sus hombros, de que de ahí saldría la descendencia. Ahora fíjate que después se nos menciona al padre. ¿Cómo se llama el papá de Judá? A ver, lo más fácil, estamos al principio. ¿El papá de Judá cómo se llama? Jacob. ¿Ya? O Israel. Por eso tiene el nombre de Israel. Su nombre significa, Jacob significa literal el que toma el talón, pero también puede significar el suplantador. ¿Ya? Fue hermano de Esaú, quien era su gemelo o su mellizo, no sabemos bien, y cuya madre fue Rebeca. Era un hombre de casa básicamente, quien le gustaba servir y ayudar a su madre en las cosas de la tienda. No era mucho de casa ni de estar ahí como macho recio, ¿cierto? Ahí en la pelea, no, era de casa, tranquilo. Le gustaba estar ahí, ayudar en las cosas de ahí de la casa. Ya cocinaba, cocinaba él. Y aunque era de carácter tranquilo, Dios obviamente tuvo que formarlo. Ahora, sin duda alguna, querido, Jacob tuvo que aprender en el camino. Este buen chileno tuvo que caerse a porrazos para aprender. Muchas veces. Al punto que la primera vez, ¿se acuerdan que empezó a ver eso? Fue cuando nació. El calcañar, ¿cierto? El suplantador. Y ahí empieza la gran línea de ellos donde uno de sus padres quería uno y el otro al otro. Entonces, Isaac quería a Esaú, ¿se acuerdan? Y su madre quería a Jacob, porque le ayudaba a las cosas de la casa. Cada uno tenía su favorito. Y en estricto rigor, obviamente, cuando Esaú quiso desechar la primogenitura, vendió, dice las escrituras, su primogenitura por un plato de legumbres. De ahí está Jacob. Yo te la compro. Yo te la compro, no hay ningún problema. Ahí empieza toda la desdicha. Al punto que después que muere su padre Isaac,
La única cosa que quería Esaú era matar a su hermano. Y su madre dice, mejor vete, porque lo único consuelo que encuentra Esaú contigo es matarte. Tuvo que salir y se encontró con uno más estafador que él, ¿recuerdan? Que sirvió 7 años por una, le dieron otra, sirvió 7 años por la otra, y después 7 años más. Imagínate, 21 años. 21 años sirviendo al mismo estafador que salió estafado. Para volver sumiso. Imagínate, al punto de clamar a Dios, luchar con Dios. Y ahí es donde se le cambia el nombre a Israel, dice, porque luchaste con Dios y con los hombres y venciste. ¿Cuál era la lucha? Bendíceme. Era la lucha, eso es lo que quería Jacob, o en este caso, sí, pues Jacob, bendíceme. Y me imagino ahí a Jacob, se acuerda como un niño chico ahí aferrado a la pierna, si no, me voy a correr de aquí hasta que tú no me bendigas, pero suéltame, no, bendíceme. Tienen que entender que él estaba yendo a su casa, de vuelta a su casa, y de ahí venía su hermano Saúl, con 400 hombres. ¿Qué hace usted? Más encima sabiendo que él, cuando me fui me quería matar. Y vino con 400. Yo creo que cualquiera se aferra, señor, sácame de aquí, si no me van a matar, señor. Y ahí tenemos a Jacob, que por querer la bendición de Dios se le dislocó, o le dislocaron la cintura, o podríamos decir una parte de abajo, ya para que no se complique, pero por ahí, después de la cintura o el talón, por ahí estaba. Entonces, interesantemente, fíjate que este hombre Jacob tuvo que aprender a conocer a Dios a porrazos. Algo más interesante es lo que Dios estaba haciendo antes de que naciera. Fíjate que una de las cosas que podemos ver de Dios es que Dios escoge, Dios elige a personas. Y en Romanos 9 se nos habla de ello. Dice que no habían aún nacido, Jacob y Esaú no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Quién designó eso? Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Queridos, si vemos algo en la vida de Jacob, es que Dios lo escogió. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Querido, cada creyente en el mundo es salvo no porque es buena persona, no porque es lindo, porque algunos no lo son. Son salvos porque Dios quiere salvarlos. Dios quiso salvarlos y proveyó los medios para salvarlos. ¿Qué muestra eso? Que Dios es soberano. Dios hace y escoge al que quiere porque quiere. Y no tiene por qué darle explicaciones a nadie, aunque no las da. ¿Cuál fue la única explicación que Dios le da a la nación de Israel? Porque los ama, básicamente. Yo los escogí solamente por dos cosas. Una, porque quise guardar el juramento a vuestros padres, y porque los amo. Punto, se acabó, no hay más razones. ¿Pero por qué a mí? Porque quiero. ¿Por qué yo? Porque sí. Yo te designé a ti, yo te quiero a ti. Tú me perteneces, quieras o no quieras, eres mío. Y Jacob tuvo que aprender esa lección. Y a veces los creyentes tienen que aprender esa lección. Querido, si tú quieres vivir en el mundo y eres de Dios, yo te decir, no, tú eres mío, me perteneces, olvídalo. Aunque eso te lleve a la muerte, no importa, me perteneces. Acá tenemos a Jacob, que tuvo que aprender a porrazos, y cuando al final de sus días ve como Dios en cada cosa estuvo con él. ¿No les digo? He visto cómo el Señor ha estado conmigo todo este tiempo. Después tenemos a Isaac.
el hijo de la promesa, cuyo nombre significa risa. ¿Sabe por qué se llama risa? Algunos dicen porque Sara se rió. Sí, pero no solo Sara. Abraham también se rió. Y significa risa. Y este fue el hijo de la promesa dada a Abraham y a Sara, pero tuvieron a los 99 años. En el caso de Abraham, casi 100 años en realidad. Y ahí está, el hijo de la promesa, que tuvo que sentir en carne propia lo que significaba hacer un sacrificio vivo. Pero bueno, cuando Dios manda a Abraham, sacrifícame a ti. Y ahí tuvo que aprender. Después tenemos a Abraham. Su nombre básicamente significa padre de multitudes. Su familia pertenecía a la familia nororiente, específicamente a los amorreos o protoamorreos, ¿ya? Y obviamente salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra que Dios le mostraría, Canaán. Ahora, es interesante porque tanto Abraham como Taré y Nacor eran gentiles. Aquí no hay judío o israelitas. Los israelitas empiezan con Israel. Aquí todos los que están acá son gentiles, paganos. Al punto que el juez dice que estos más seguros que servían al dios Naán, que era el dios de la luna. Eran gentiles, paganos. Y Dios se le apareció a uno de ellos, a Abraham, y dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Por qué? Porque yo quiero. Tanto Abraham como Taré pudieron ver, obviamente, cómo Dios guiaba a Abraham. Taré, al saber que su hijo había tenido esta visión, probablemente tomó a su hijo, a sus hijos, a su nuera y partió. Pero Taré murió y Abraham siguió el viaje. Querido, en cada momento de la genealogía vas a ver y estás viendo cómo Dios guía a cada persona con un propósito. Dios designa personas con propósito. Dios hace las cosas con propósito. Dios no hace las cosas porque está aburrido o porque tiene un plan C. No, Dios siempre tiene un plan A y es el único que se cumple. No hay plan B, no hay plan C, no es que a Dios se le escapa a una persona. No. Todos, hasta acá, están ahí porque Dios quiso que estén ahí. A veces, no sé si te has preguntado, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque Dios quiere que pase. Si Dios no quiere que pase, no va a pasar. Pero hay cosas que tienen que pasar porque necesitamos aprender. ¿Te guste o no te guste? A veces son lecciones duras, ¿sí? A veces son más amenas, ¿sí? Pero queridos, todas las personas acá están acá porque Dios quiso que estuvieran ahí. Tenemos a Nacor. Su nombre significa resopla y que básicamente ojadea y alude básicamente a un carácter fuerte o furioso. Eso habla de Nacor, no se dice mucho de él. Después, verso 25, hijo de Serug, hijo de Ragao, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala. Ahora, Serug, su nombre significa vástago, fortaleza. No se dan más detalles tampoco de él, solamente ahí. Después, Ragao, no se menciona nada de él, excepto tampoco lo que aparece acá. Vuelvo a ver la lista de nombres o algunos nombres que no se mencionan más. Peleg, su nombre significa división. ¿Se acuerdan de él? ¿Por qué? Porque en sus días fue dividida la tierra. Algunos piensan que cuando habla de división ahí está hablando del Pangea. ¿Se acuerdan del Pangea? Que es la división de los continentes, pero en realidad no es así. El texto está hablando de división de territorios, en el sentido de vamos a distribuirlos. No sé, ya somos una familia, ya tú te vas para el norte, yo voy para el sur, tú para allá. Esa es la idea de división, no división de territorio físico, geográfico como tal, sino de irnos a ciertos lugares. Esa es la idea de Peleg. Después aparece Eber, cuyo nombre significa el del otro lado, en el sentido de inmigrante. Mira, eso significa Eber. ¿Por qué a los hebreos se les llama hebreos? Por Eber. Porque salen de ahí, de Eber.
Y no es el único con ese nombre. De hecho, en total hay 5 personas con ese nombre. Uno de ellos es un jefe gadita que encontramos en Primera de Crónicas 5:13. Luego está un benjamita con ese nombre en Primera de Crónicas 8:12. Luego está otro benjamita con el mismo nombre en Crónicas 8:22. Y también un sacerdote con ese nombre en Nehemías 12:20. O sea, en realidad no es el único personaje con el nombre Eber, hay más. Pero el que está aquí, diríamos, es el padre de los hebreos. Aquí nacen, aquí está la corriente. ¿Ya? Después dice Sala, que no tiene mayor referencias que la que tenemos acá. Después aparece Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. Aquí estamos en la parte del diluvio. Cainán, su nombre significa adquisición. Significa Cainán. Arfaxad fue uno que nació 2 años después del diluvio y tampoco se mencionan más detalles de él. Sem, su nombre significa renombrado, que fue uno de los hijos de Noé. Posiblemente fue el primero que nació. Ahora, ¿por qué digo posiblemente? Porque siempre, la gran mayoría de las listas donde aparece Sem aparece como el primero. Ahora dice, ¿qué significa eso? Bueno, ¿se acuerdan que Noé tuvo a sus hijos a qué edad? Los que se acuerdan de la historia, ¿a qué edad tuvo Noé a sus hijos? A los 500. O sea, si tuvo a los 3 hijos a los 500 años, ¿qué le está diciendo? Implícitamente que los 3 son trillizos. O sea, la tiró de una. Los 500 de 3, de una. Entonces, si son trillizos, acuérdense que se va viendo por primogenitura, después el segundo y el tercero. Entonces, finalmente el primogénito siempre en las listas va nombrado primero. Y en este caso pareciera ser que Sem es el primogénito. Siempre está nombrado primero en las listas, o la gran mayoría de veces. Creo que hay una pura vez donde no está primero. Entonces puede ser el primogénito. Y también fue el que siguió la fe de su padre Noé. En Génesis se nos menciona que él fue también el Dios de Noé fue el Dios de Sem. Fue la única referencia de Sem que en realidad dice que sigue al Dios de su padre. El otro no dice nada. Lo único que se menciona de Sem, Cam y Jafet, ¿se acuerdan? Cam, ¿qué pasó con Cam? ¿Que vio a quién? La de Noé de su padre. Y la de su, podríamos decir, la de su descendencia, uno de los hijos de él fue maldecido, Canaán. Fue maldecido por el acto ilícito de Cam. Después tenemos Noé, y su nombre significa reposo o descanso. ¿Por qué? Porque seguramente la gente de ahí pensaba que este podría ser el libertador prometido, que les daría descanso de las tareas pesadas. Imagínate, ya habían pasado por simplemente unos años y ya el mundo, ya los justos estaban cansados del mundo. Estamos aburridos. Debemos lamentarnos que ojalá que este nos dé descanso de nuestras labores, que de él salga el Mesías. Bueno, salió, pero mucho tiempo después. Aquí tenemos a Noé, que fue aquel que caminó con Dios. Y estuvo harto tiempo caminando con Dios. Ya también se dice que fue un pregonero de justicia. ¿Recuerdan? Después tenemos a Lamec, y Samuel Pérez Millo vuelve a decirnos algo de esto. Dice que hay solamente 2 personajes que llevan ese nombre. El que se menciona aquí es descendiente de Seth, que da testimonio de él como que tenía a Yahvé y creía en sus promesas. Ya es Lamec, el de acá. Tenía 182 años cuando nació Noé y vivió otros 595, en total 777 años. Hay otro personaje con ese nombre que es de la descendencia de Caín, por si acaso no se mezcla. Uno es de Caín y otro es de Seth. Y el descendencia de Caín con un discurso violento a sus 2 esposas, ¿se acuerdan? Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Si Caín fue pecado 7 veces, Lamec 70 veces lo será. O sea, básicamente
era un poquito violento el hombre, ¿ya? Entonces tenemos ahí a Lamec. Después tenemos a Matusalén, quien fue uno de los hombres que más años vivió. ¿Se acuerdan? Fue el que más años vivió. Más detalles de él no se mencionan. Después tenemos a Enoch, no el Enoch de aquí, el de aquí, de David, ¿ya? Que caminó con Dios. ¿Y qué pasó? Se lo llevó. Como yo creo que Enoch también espera, ¿cierto? Que un día se lo lleve. Bueno, ese se lo llevó antes de tiempo. ¿Por qué? Porque caminó no con Dios. Ahora, fíjate que son dos personajes acá, uno que es Noé y otro es Enoch, que se mencionan que caminaron con Dios. El hecho de caminar con Dios significa básicamente una vida de devoción, entrega total a Dios. Eso es la idea. Viviendo, conscientes de que Dios estaba con ellos, todos los días. Y una de las cosas que hoy en día más y más veo es que el cristianismo actual ha olvidado que Dios está con él. Tanto en el sentido positivo como en el sentido negativo, como quieras verlo. Ahora, ¿en qué sentido positivo? En el sentido positivo uno se acuerda de que Dios está con uno cuando hay bendición, ¿cierto? Dios me bendice con trabajo, tengo salud, tengo familia, tengo recursos, Dios está conmigo. Pero el sentido negativo es que cuando pecas Dios también está mirando. En primera plana, al lado tuyo, mirándote, mira lo que está haciendo este. A veces nos olvida que Dios está ahí. Cuando habla la Biblia de que tanto Enoch como Noé caminaron con Dios, implica directamente que ellos tenían una conciencia activa de que Dios estaba presente. ¿Okay? Caminaban y hablaban cada uno como si Dios fuese su compañero. Si el cristianismo actual viviera más así, menos metido en la religión como tal, seríamos muy diferentes. El culto que celebramos el domingo, querido, es la culminación del culto que tú realizas en tu casa. No es el inicio de tu culto de la semana. Querido, el culto que celebramos el domingo es la culminación de tu culto en privado. Se supone que tú deberías hacer un culto racional todos los días. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se hace eso? Todos los días. Querido, todos los días el creyente debería vivir como un sacrificio vivo, muerto al pecado, vivo para Dios de forma constante. Es un culto que se lleva en la mente y se vive en la práctica todos los días. ¿Qué hacemos acá? El domingo celebramos esa culminación, todos juntos. No la empezamos. Cuando tú empiezas tu celebración de culto racional el domingo, es que el sábado, el viernes, el jueves, el miércoles, el martes y el lunes no hiciste nada. Fuiste un olor de muerte para muerte, como dice. ¿Qué ofreciste? Nada. Puro pecado y maldad, nada, y con suerte oraste, y con suerte para el almuerzo, ¿cierto? Para no parecer tan incrédulo. Pero no hay sacrificio vivo. Entonces acá tenemos a Enoch y a Noé, que caminaban con Dios y entendían muy bien lo que significaba. Después tenemos a Yared, Mahalaleel y Cainán, ¿ya? Después del verso 28, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Solo quiero mencionar para terminar algo acá que es importante, y es el hecho de mencionar las dos últimas partes, hijo de Adán, hijo de Dios. Cuando tú consideras esto que está acá, hijo de Adán, hijo de Dios, y piensas en las cartas a los romanos, es interesante porque Pablo toma esos dos títulos, hijo de Adán e hijo de Dios, y los aplica al Mesías, ¿se acuerdan? El primer Adán, alma de muerte; el segundo, espíritu vivificante. El primer Adán murió y todos morimos en él. El segundo Adán
vive y todos vivimos por él. El primer Adán tenía todo para poder vivir tranquilamente, pero pecó. El segundo Adán, siendo tentado, no tenía nada y vivió. Imagínate. Y por él fue llamado y es hijo de Dios. Queridos, hay algo que debemos entender, que toda la genealogía que tenemos acá no está aquí para llenar páginas. Está aquí porque básicamente te está contando la historia de la Biblia en una genealogía. Desde Adán hasta el Mesías. Cada personaje acá tiene su historia. Cada personaje acá te muestra algo de lo que Dios tuvo que hacer en su vida para cumplir su plan. Y cada uno de los que estamos acá, Dios va a hacer su obra en nosotros. Y eso es algo que no pueden olvidar. El que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar con él? La perfeccionará, la terminará. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Mientras, ve cómo construyes tu historia. Ve cómo estás construyendo tu historia. Yo no sé cómo quieres que terminen tus días, ni cómo quieren que coloquen en tu epitafio cuando mueras. Y lo que yo sí sé es, lo que yo quiero es, después de muerto, solamente escuchar unas solas palabras. No me interesan las palabras de mi señora, no me van a interesar las palabras del pastor o de ningún otro hombre, sino solo la de un hombre. Y que diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho tiempo. Querido, que esas palabras calen tu alma y que sea tu punto de partida y de final para seguir en la carrera. ¿Cómo quiera que te reconozcan? Eso véelo tú. Yo lo único que quiero escuchar del Señor, del Rey de Reyes es bien, buen siervo y fiel. ¿Tú quieres escuchar esas palabras? ¿Cómo construir tu historia? Eso es algo que tú debes decidir. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia y gracias porque nos